Nuevo director del Hospital de Clínicas. ¿Cómo andás, Álvaro? Bueno, felicitaciones Claro, en esa votación que al final cabeza a cabeza ahí con Tomasina, pero bueno, finalmente los números se pusieron a favor de tu presencia allí, que vas a estar asumiendo ya el 1 de febrero, ¿no? 1 de febrero. Ahí está. Exacto. Bueno, o sea que imagino que ya estarás proyectando un montón de planes para ejecutar. En algún momento se habló de la posibilidad de que estuvieras en el gabinete de COSES. ¿Te lo llegaron a plantear en algún momento? Sí, de trabajar en salud, me lo planteó Carolina, pero bueno, en ese momento estaba volviendo a la neurocirugía, estaba con otros planes, pero sí se planteó en un momento, sí. Sí, bueno, lo pensaste. Sí, claro, por supuesto, era una propuesta interesante. Ahora creo que la posibilidad de trabajo en el hospital ahora abre un panorama distinto. Es lo que he estado haciendo en definitiva en estos últimos 8 años. Y es casi una casualidad de que la doctora Ubach haya planteado ahora su deseo de terminar, de jubilarse, porque si hubiera sido un poquito antes, esto no se hubiera dado y tal vez si hubiera sido el año que viene ya estaría comprometido en otras tareas. Ahora, Álvaro, es volver para vos, ¿no? Porque recordemos que vos viviste ahí cuando eras chiquilín, ¿no? Porque tu papá fue director del Hospital de Clínicas. De algún modo es volver a un lugar, a su casa donde ya estuviste. Sí. Imagino, bueno, queremos que nos cuentes cuáles son los proyectos que tenés para Clínicas en un contexto distinto de COVID, donde hay un plan de contingencia en todo lo que hace a las instituciones de la salud. En ese sentido, ¿cómo te planteas la contingencia para el CTI del Clínicas, ¿no? ¿Cómo están trabajando? Imagino que ya te habrás puesto en contacto allí con la realidad de lo que está sucediendo. Sí, yo estoy convencido de que los sistemas de salud buenos, fuertes, potentes, funcionan en torno a hospitales públicos potentes. Es decir, que es muy importante fortalecer, tener un grupo de hospitales públicos que marque la pauta en salud. Esto tal vez no se da en otras áreas, pero en salud es un hecho fundamental. Quiere decir que fortalecer el Hospital de Clínicas es un objetivo clave si queremos fortalecer no solamente la salud, sino la formación de recursos, porque por ahí se forman los médicos, se forman enfermeras, se forman técnicos, psicólogos, odontólogos, así que todo eso es clave. En un momento como este, el hospital juega un rol muy importante. La cátedra de CTI, que es la que forma a los intensivistas, está en el Hospital de Clínicas. El CTI del Hospital de Clínicas es un CTI clave, fijando protocolos y cómo deben tratarse cada uno de los pacientes. Y estamos ante una pandemia con alteraciones y una enfermedad ligada al virus que requiere estar continuamente buscando cuáles son las mejores formas de tratamiento, ¿no? Pero hay un plan de contingencia en caso de existir un aumento en la demanda, como puede ocurrir, ¿no? De acá a fin de año, ponele. De hecho, la semana pasada se inauguraron nuevas camas, 6 nuevas camas en el hospital, en el CTI, con equipamiento nuevo, con respiradores nuevos que adquirió el Ministerio de Salud Pública. Es decir, se está ampliando la capacidad y estamos evaluando programas que permitan incorporar recursos humanos nuevos, porque el desafío que vamos a tener más importante no son los respiradores como lo era al principio de la pandemia. En eso este tiempo nos permitió que se retomara la cadena de suministros. Acuérdense que al principio de la epidemia se había cortado los suministros de China al mundo, en tapabocas, protecciones, hisopos, todo. Eso ahora ya no está, pero ahora el problema son los recursos humanos para el CTI, porque requiere recursos entrenados. Entonces, es probable que utilicemos los recursos con más experiencia, tanto médicos como enfermeras, los fisioterapeutas, que son claves acá, para estos pacientes, y podamos utilizar otros recursos que están a disposición. Es decir, hay profesionales muy capacitados, como son los anestesistas, por ejemplo, en el manejo
de estas técnicas de ventilación que pueden contribuir en caso de que la demanda se dispare, ¿no? ¿Y qué riesgo se corre para las otras patologías, enfermedades o situaciones? Bueno, eso es un riesgo importante, Magdalena, porque el problema es que no podemos tampoco apagar el resto. Lo que sí podemos hacer es que intervenciones quirúrgicas que puedan postergarse o determinados procesos de internación o de tratamientos que puedan postergarse, hacerlo, porque gran parte de las camas de CTI se utilizan para pacientes que se operan hoy creo que hay un alto común, porcentaje de ocupación de camas de CTI de clínicas y la mayoría no son por COVID, ¿no? Exactamente. Y de hecho, la capacidad instalada en el Uruguay se utiliza prácticamente a pleno. Entonces, por una cuestión lógica, pues son recursos muy caros que tú no los podés tener de forma excedente, ¿no? Eso es uno de los desafíos de futuro. Ahora, lo que sí podemos hacer, que es lo que se ha hecho en estos meses, es postergar determinadas intervenciones. Ahora, en base a lo que tú preguntabas, eso tiene sus riesgos, porque tú hoy podés postergar determinada operación pensando que no es urgente, pero la demora puede convertir esa patología en algo que apure o que se complique, ¿Hay ¿no? miedo en la comunidad médica de que nos pase como en otros países de elegir a quién salvar? Yo no diría miedo, pero hay un tema de responsabilidad. Es decir, nosotros vivimos con las decisiones difíciles. No hay que pensar que en salud uno siempre tiene todos los recursos disponibles. No los tiene en ningún lugar, ni en el sector público ni en el sector privado. Uno nunca quiere decidir entre un paciente y otro. Eso es algo lógico, ¿no? El bien supremo nuestro es salvar la vida. Ahora, lo que pensamos es que este tiempo, y queremos todos creer eso, de que este tiempo nos ha permitido equiparnos mejor, tener más suministros y tener más camas, que es lo que se ha ampliado. Se ha ampliado la capacidad de camas que tenían nuestros CTI. Eso es un avance importante. Y para toda esta planificación, ¿no? Y para el rol que está cumpliendo y que puede llegar a cumplir en clínicas en medio de esta pandemia, usted dijo que necesita más recursos, ¿no? Que necesita estar más integrado el Hospital de Clínicas a justamente este reparto de recursos por parte del Estado. ¿Cómo se puede trabajar allí y qué es lo que se pide también? Yo soy partidario, Jimena, que uno para pedir tiene que demostrar los logros, las cosas que hace, y que uno tiene que entender que si uno asume la conducción de una organización determinada y transmite el mensaje de que no tenemos presupuesto, es echarle la culpa al otro. Nosotros tenemos que entender que nuestras organizaciones salen adelante si asumimos la responsabilidad de cada uno. ¿Qué puede hacer cada uno diferente a cómo venimos haciendo las cosas para cambiar y para mejorar? Eso creo que es un concepto fundamental. Es el aquello de nada debemos esperar sino nosotros mismos, o el aquello de los de afuera son de palo. Es decir, juguemos nosotros el partido. ¿Qué puede hacer hoy el Hospital de Clínicas y todo el personal de clínica para responder mejor con lo que tenemos? Que no quiere decir que no estemos pidiendo más recursos, pero tenemos que reorganizarnos y tenemos que tomar una cosa que es un desafío que tiene todo el sector salud, es que tomamos algunas medidas provisorias en estos meses que van a tener que ir haciéndose estructurales. Es decir, tú podías resolver la separación de un paciente de otro con una cortina de nylon al principio, claro, pero ahora eso tiene que ser una mampara, claro, y tiene que haber una ventilación separada, y el aire acondicionado no puede ser uno solo para toda la habitación. Todos esos dramas, porque además esto parece haber venido para quedarse. Sí, ¿no? o para quedarse bastante, por lo menos, ¿no? El Hospital de Clínicas supo ser un centro de referencia de salud regional, ¿no? Exacto. Allá en sus comienzos. ¿Cuál es el desafío hoy? ¿Qué tan lejos estamos de volver a esa referencia? Y hoy en el mundo los centros de salud no tienen tantos pisos. Digo, ¿esto no es una complicación? Estamos hablando, ¿cuántos pisos tiene Clínicas? 13. Clínicas tiene 20 pisos. 20. Es un desafío. Es decir, ya se ha dejado de usar centros de salud con esa infraestructura, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿hay algún plan? Hay que repensar todos los hospitales porque la atención médica cambió.
Yo he estado contando estos días que cuando nosotros empezamos neurocirugía, una hernia de disco, cuando operamos una hernia de disco, tú sabrás, Daniel, nos llevaba 3 meses de internación, 15. Hoy se opera a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde se está yendo para la casa. Operaciones de tumores que son 3 días de internación, 5 antes llevaban meses. Los hospitales tienden a de tener estadías más cortas. La gente ingresa ya estudiada, los pacientes ingresan estudiados, pero reclaman primero más privacidad. Es decir, los hospitales antes tú en una sala ingresabas 20 pacientes, hoy vas a salas de 1 o 2 pacientes con baño privado, en el sector público también. Y además tenés el hecho de que los bloques quirúrgicos requieren salas más grandes porque se meten 5 o 6 equipos grandes adentro de una operación. Hay que repensar todo eso, el Clínicas tiene que repensarse, pero tiene un capital humano excelente, pero la tiene las posibilidad de especialidades. que se use parte del edificio para Clínicas y otra parte para otro destino. Yo creo que no hay que descartar nada de eso. Son 20 pisos allí que hay un mantenimiento en el medio, un montón de cosas. No hay que descartarlo. Y hay un sentido. concepto que es muy importante, que es el tiempo de desplazamiento del personal, es decir, las distancias de caminata, llevan a pérdida de tiempo. Entonces, compactar y tratar de aprovechar mejor los recursos humanos es sí un desafío. Bueno, estás contento, entusiasmado, se te ve, ¿no? Sí, bueno, sí. te agarraste Muy contento. El desafío de pensar a futuro con un palo caliente. Exacto. Pero La además verdad que tenemos es un desafío importante. posibilidades. Tú preguntabas hoy la posibilidad de ser referencia regional. Sí. Hemos demostrado en esta pandemia que Uruguay tiene capacidad desde el punto de vista académico, científico, para tener una presencia regional internacional equipos mayor. multidisciplinarios también hay que ya están trabajando. La otra vez teníamos acá un científico. Junto con el Pasteur, por ejemplo, en el Seguro. Instituto Pasteur hay grupos en el Clínicas trabajando y bueno, yo creo que todo el equipo médico, quirúrgico, todos los profesionales tienen que vincularse más a eso, ¿no? Daniel, vos querías decir algo, ya en el No, cierre. pero ya no, si no después nos rezongan que tenemos que cerrar. Para mí siempre el Clínica fue como un gigantesco pulpo con muchos tentáculos, ¿no? Y fuera de lo que es COVID, ¿cuál sería aquel tentáculo que decís, acá es donde tengo que empezar? Porque hay mucho para hacer. Bueno, hay mucho. Tiene un centro de cirugía cardíaca que hay que potenciarlo. ¿Es una prioridad eso? Eso es una prioridad. El centro de tratamiento de la epilepsia es un centro a potenciar porque tiene unas posibilidades enormes. Hay decenas de uruguayos que se beneficiarían con esto y podemos ser referencia regional. Y hay, en todo el tema de la rehabilitación, hay mucho para hacer también, muy interesante. Gracias, Álvaro, por venir hasta acá. Gracias. Que tengas Éxitos. feliz Navidad Muchas también. gracias. Tu suerte es la de todos. Es verdad. Tal cual.